Ay, pero bueno, qué contenta estoy. Tenía unas ganas de enseñaros esto. Un monedero Frida Kahlo, que ya por fin lo he terminado y estaba loquita por enseñároslo. Acordaros que en un vídeo de flores fáciles a crochet, sencillas, os enseñé cómo hacer estas flores y os dije que tenía un proyecto preparado para vosotras en que lo íbamos a utilizar. Y por fin os enseño en qué la he utilizado. Pues bien, ha sido en este precioso monedero de Frida Kahlo. Frida Kahlo era, bueno, una escritora muy famosa mexicana, muy querida allí y la quisieron muchísimo por el afán de superación que tuvo. Y a mí cuando yo conocí la historia me encantó y era una mujer súper bella que se ponía unas flores preciosas en el pelo de todos tipos de colores y han sacado muchísimos libros, dibujos animados, un montón de cosas y muchísimos cómics y la representan así como una mujer bella con el pelo muy negro y con flores en la cabeza. Así que este monedero va en conmemoración de Frida Kahlo y aquí va y hoy os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer aquí en Mundo Crochet con Lola. Espero que os guste, lo he hecho con todo el cariño y este lo hemos hecho con los ojitos cerrados, con los ojitos abiertos y os voy a enseñar cómo hacerlo con los ojitos cerrados, ¿vale? Que también queda muy bonito. Y, que no se me olvide, un beso para Argentina, para Chile y para México y para España sobre todo también, que sé que me veis desde allí y estoy que no cojo en mi pellejo, ¿vale? Así que un besito para todas y volvemos enseguida. Aquí vamos a entrar con el vídeo de lo que vamos a necesitar, que no es gran cosa, ¿vale? Un besito. Bien, y ahora os voy a presentar los materiales que vamos a necesitar para hacer este maravilloso monedero de Frida Kahlo, que será lana negra, lana blanca o color crema en su defecto si no tenéis blanca, de varios colores también. Yo he elegido el rojo, el verde y el amarillo porque en su combinación me gustan. Una tijera, agujas de crochet. Yo he elegido el número 4 porque si veis el negro y el blanco son bastante gorditos. Otra aguja más pequeñita porque las flores las vamos a hacer de estos colores y la lana es más finita. Agujas para coser, un marcador, una cremallera porque nuestro monedero se va a poder cerrar y una tijera, ¿vale? Y sin más preámbulos vamos a empezar con nuestro vídeo para poder hacer nuestro monedero Frida Kahlo. Hasta ahora. Bien, vamos a empezar con nuestro anillo mágico, que como en otras ocasiones ya os he dicho cómo se hacen, buscarlo en curso para principiantes. Hacemos nuestra cadenita de seguridad y dentro del anillo mágico vamos a montar 6 puntos bajos. Todo el monedero está hecho de puntos bajos, muy sencillito, muy rápido y sería así, ¿vale? Me falta 1 y 6 y vamos a tirar de esta hebra que nos ha sobrado, con lo cual se cerraría nuestro anillo mágico. Esa sería nuestra primera vuelta y en nuestra segunda vuelta vamos a montar un aumento por cada punto. Un aumento significa que vamos a montar 2 puntos en cada punto, o sea, uno y en el mismo punto vamos a meterlo y vamos a sacar otro punto. Así sucesivamente todos los puntos, quedándonos 12 puntos al final. Bueno, ya tenemos nuestros 12 puntos, que son 2 puntos en cada punto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es buscar el primer punto de acá, que sería este, y aquí vamos a formar un punto. Yo lo voy a marcar con un marcador. Si no tenéis marcadores como estos, podéis usar una horquilla, podéis usar un clip, un trocito de hilo de otro color. Yo los tengo y ahí marco el primer detrás del punto que hemos hecho, como que ya hemos hecho un punto de la tercera línea, ¿vale?
Y lo que vamos a hacer en esta tercera línea es hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y un punto. En el siguiente, 2 puntos en el mismo punto, que sería un aumento, y un punto. Y así conseguiremos 18 puntos. Ya hemos hecho los 18 puntos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es quitar nuestro marcador y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Siempre vamos a empezar por un aumento, ¿vale? Y como hemos hecho 2 puntos, salto hacia atrás los 2 puntos que ya he hecho. Y ahora la secuencia que vamos a hacer será un aumento, 2 puntos sueltos, un aumento. O sea que ya he hecho el aumento, 1 y 2, y el siguiente un aumento. Y continuaríamos con un punto, 2 puntos y un aumento. Vamos a seguir con esta línea y volvemos. Bueno, ya hemos terminado nuestra cuarta línea y vamos a empezar nuestra quinta, que vamos a volver a quitar nuestro marcador y vamos a hacer un aumento. Siempre empezaremos con un aumento, si os dais cuenta. Ponemos nuestro marcador quitando esa ampliación y vamos a hacer 3 puntos normales y un aumento. Esta será nuestra frecuencia en toda la línea hasta llegar hasta el marcador. Recordad, un aumento, 3 puntos, un aumento. Como veis, he terminado la otra línea, nos tiene que quedar 36 puntos y ahora en la siguiente frecuencia vamos a quitar nuestro marcador para saber dónde empezamos y, como siempre, nuestro aumento. Voy a poner el marcador para no equivocarnos, saltándome los 2 puntos que acabo de hacer. Y la frecuencia ahora va a ser 5 puntos y un aumento. Así hasta que terminemos todo nuestro círculo. Y así vamos a aumentar hasta terminar todo y ampliaremos nuestro círculo. Bien, ya hemos terminado nuestro aumento y los 5 puntos y vamos a empezar la siguiente línea quitando nuestro marcador y haciendo un aumento. Y lo siguiente que vamos a hacer van a ser 6 puntos individuales, ¿vale? 6 puntos y seguidamente otro aumento, 4, 5 y 6 y un aumento, ¿vale? He puesto el marcador, pero bueno, si echamos hacia atrás, mi primer punto sería este, ¿vale? Ponerlo porque yo tengo más uso, pero quien no tenga uso a contar los puntos, pues se puede equivocar fácilmente y seguir expirando y no darse cuenta, ¿vale? Así que vamos a seguir haciendo esta línea, que veis que nuestro círculo va ampliándose y volvemos enseguida. Bueno, terminando nuestros 48 puntos que nos tienen que quedar en esta vuelta, vamos a seguir quitando nuestro marcador, hacemos otro aumento, ¿vale? Y ahora vamos a hacer, antes hicimos 6 puntos, ahora vamos a hacer 7 puntos. 7 puntos bajos y seguidamente otro aumento, ¿vale? Esta es nuestra secuencia. Un aumento, vamos a poner el marcador que está aquí, bien, y 7 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me falta uno. 7. Y seguidamente otro aumento. Así nuestro círculo se irá haciendo cada vez un poquito más grande. Yo voy a terminar esta vuelta y volvemos. Como veis, nuestro circulito se ha ampliado, ¿vale? Estamos intentando de hacer este culito de nuestra Frida Kahlo, que nos va a quedar genial. Y en la última vuelta de esta secuencia vamos a hacer el siguiente, que sería un punto, o sea, un aumento. Vamos a seguir poniendo nuestro marcador y vamos a hacer 8 puntos bajos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el siguiente punto otro aumento. Y así toda nuestra vuelta, quedándonos 60 puntos. Bueno, ya hemos terminado nuestra base de nuestro monedero. Y lo siguiente que vamos a hacer, la siguiente línea. Mira, yo no suelo quitar el marcador porque así me sirve de referencia para ver cuántas vueltas vamos a hacer ahora, ¿vale? Así que ahora vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Simplemente hacer esto, sin aumento y sin nada, sin saltarse ningún punto, ¿vale? Yo como aprieto tanto, aquí, muy bien. Un punto en cada punto. Son 60 puntos, pues habrá que hacer 60 puntos, ¿vale? Y así vamos a seguir hasta aquí y vamos a seguir haciendo vueltas. En total tenemos que hacer 11 vueltas. Y cuando hagamos nuestras 11 vueltas, uno a uno, volveremos. Bueno, pues ya he terminado mis 11 filas. Mira, dejemos aquí nuestro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 filas, ¿vale? Yo he cortado mi hebra y lo que voy a hacer va a ser sacar la hebra. Una vez que saquemos la hebra, mirad, vamos a coger el siguiente punto, no, el siguiente, la hebra de hacia afuera. Vamos a coger lo que hemos cortado, ¿vale? Y vamos a hacer esto. Y así nos quedará como otro punto, pero que simplemente es para cortar la hebra y esconderla. Pues la vamos a coger y la vamos a esconder por este puntito. Así la vamos a pasar por aquí. Esta hebra un poquito gorda, pero bueno. La vamos a pasar por aquí, por este punto. ¿Vale? Intentando coger todas las hebras. Y haremos un pequeño nudito. ¿Vale? Muy bien. Haremos un nudito para que no se escape la hebra. Y pasaremos un poquito más. Por ejemplo, por aquí. Arrastrando la hebra. ¿Vale? Para que no se mueva. Y cortamos. Bien, pues mira que empieza a tomar forma. Ya podemos quitar nuestro marcador. Empieza a dar forma, ¿vale? Es un medio círculo perfecto, que es como os va a quedar a vosotras, con una altura buena. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer esta parte. Mira, el pelito, lo que hace pensar que es el pelito. Y para eso vamos a coger hilo negro, ¿vale?
Muy bien. Y vamos a empezar. ¿Dónde vamos a empezar? Pues justamente, como veis, aquí queda como una ondita, que es donde empieza termina la 11 y empieza la primera en negro. Entonces vamos a coger la hebra, que sería esta primera, que empieza a inclinarse. Sacamos la hebra negra. Bien. Volvemos a meter la hebra. En el siguiente punto sacamos y simplemente vamos a empezar a hacer puntos bajos. Puntos bajos alrededor de todos los puntos. Si veis, yo estoy perdiendo la hebra para que se quede más justa y simplemente tenéis que cogerla por aquí para esconderla. Y vamos a hacer, cuando lleguemos aquí, ponemos nuestro marca, porque igualmente vamos a trabajar en espiral, en redondo, y vamos a hacer 6 vueltas, ¿vale? En contar que hagamos nuestras 6 vueltas, volvemos. ánimo, seguid. Bueno, chicos, yo ya he terminado mis 6 líneas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. He cortado mi hebra, la he sacado y vamos a hacer como lo hicimos con la hebra blanca. Vamos a coger del primer punto, no del segundo, la hebra, y la vamos a sacar enterita. A ver si puedo, que esta hebra es muy gordita, ¿vale? Y cuando, mira, cuando pasemos hacia acá, nuestro punto quedará igualadito. Vamos a esconderla por aquí, vamos a hacerle un pequeño nudito para que no se nos vaya y se nos pueda deshilachar y destejer el trabajo, ¿vale? Hacemos aquí un nudito bien apretado, bien, y esconderemos la hebra hacia abajo. Cortamos nuestro hilito, luego lo podemos esconder con una aguja, ¿vale? Y así nos quedaría nuestra base de nuestra Frida Kahlo. Quitamos el marcador, ¿vale? Como teníamos aquí el marcador, lo que vamos a hacer es doblarlo así, y en esta parte, que es la más bonita, porque aquí se quedan los rematitos, que luego no se va a notar nada, ya lo veréis, vamos a empezar a bordar los ojos y cejas. Así que enhebrar la aguja con hilo negro, que empezamos. Bueno, ya tengo mi aguja enhebrada y lo que vamos a hacer es saltarnos las 2 primeras líneas del blanco. Vamos a meter la aguja por un costado y vamos a hacer un poquito de bordado. Aunque yo no soy muy experta en el bordado, voy a intentarlo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y volvemos a meter. Bien. Y ahora vamos hacia abajo, porque lo que vamos a hacer es como un entrecejo, ¿vale? Y entonces vamos a contar hacia abajo. 1, 2, con 2 creo que es suficiente. Y lo vamos a hacer en 3, que estaría más o menos por acá. Sacamos la hebra, volvemos a meterla por aquí. Vamos a hacer como una especie de V, que sería como un entrecejo, ¿vale? Vamos a sacarlo, vamos a dejar 3 puntos, 1, 2, 3, sacamos la hebra en la misma línea y volvemos a meter por el principio. Así, ¿vale?
Aquí dejemos 8 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Lo tengo ya visualizado, ¿vale? Hacer lo mismo. Sacamos la hebra por la misma línea para que nos quede rectito y volvemos a meter por acá. Tirantito, bien. Mira, este sería nuestro entrecejo para hacerlo con ojos cerrados. Mira, este lo he hecho con los ojos abiertos. Para eso necesitaríamos dos botones, dos ojos de presión, de seguridad. Haríamos una boquita y unos pequeños coloretes con unas pequeñas pestañitas, ¿vale? Y este lo quiero hacer con los ojos cerrados para que veáis los dos modelos. Entonces vamos a pasar aquí, vamos a contar 1 y 2 desde la ceja hacia abajo. Vamos a sacar la hebra y la vamos a dejar un poquito grande, que a mí me gustan los ojos más bien tirando para adelante. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que con 6 va a haber bastante, 6 puntos. Ok. Que os gusta más grande, pues dejarle más espacio. Y el ojito no lo vamos a dejar tirante, porque vamos a hacer como si estuvieran los párpados cerrados. Entonces lo vamos a dejar así, en huequito, ¿vale? Que llegue a la segunda línea, 1, 2, que llegue acá, ¿vale? Y le voy a dar la vuelta para que yo pueda trabajar y vosotros lo veáis. Y entonces, justamente después de la primera línea, vamos a intentar coger la mitad del hilo, la mitad de la hebra, ¿vale? Como veis, yo ya he cogido la mitad de la hebra y tiro un poquito. Y lo que voy a hacer es pasarlo hacia más abajo para hacer las pestañas. El sistema de pillar la hebra por la mitad es simplemente para que el hilo, cuando esté hacia abajo, quede lo más tirante posible. Y eso es lo que nos va a ayudar a hacerlo pillando la hebra por la mitad, ¿vale? Vamos a seguir haciendo unas pestañitas. Las podéis hacer cortitas, las podéis hacer más larguitas. Y esta, si queréis, la hago un poquito más larguita, que la veráis. Da igual por donde metáis el hilo. A ver, ahora. Y vamos a seguir bordando. Si veis, ya el hilo va cayendo hacia abajo. Vamos a volver a coger la mitad de la hebra. Y volvemos hacia abajo. Este hilo es muy gordito y a lo mejor tenéis que buscarle un huequito entre medias para que os deje hueco para pasar las dos hebras. Pero un poquito de paciencia y todo saldrá bien. Y vamos a hacer la última pestañita, que va a ser aquí, para coger este lado. Ahí está. Y tirando vamos a dejarla por aquí en un huequito. Y así tendríamos nuestro ojito cerrado. El otro ojito contaríamos para que nos quede bien centrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tendríamos que empezarlo justamente aquí. Entonces vamos a meter la hebra. Contamos, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Metemos la hebra por la misma línea de puntos. Y lo vamos a dejar un poquito suelto para que nos caiga el par.
el ojito, para que parezca un párpado cerrado, ¿vale? Ok. Y así solamente nos quedaría hacer las pestañas para fijar nuestro ojito. Tendríamos la carita, la mitad de la carita. Mira, podéis hacerle una pequeña nariz, una boca, lo que queráis. Yo creo que la voy a dejar así, ¿vale? A ver cómo me gusta, pero es una cosa que luego podéis rectificar conforme vaya pasando el vídeo. Así que empezar a hacer vuestro ojito. Bueno, yo ya he terminado mi ojito. Mirad qué bonito va quedando. Y ahora le voy a colocar las flores. A ver, no voy a grabar el vídeo de las flores porque en el canal tenéis un vídeo en el que pone flores sencillas a crochet, que son estas mismas. Podéis ponerle los colores que vosotros queráis. Yo recomiendo por lo menos una rojita porque le da mucha vida a la carita, ¿vale? Buscarlo, os voy a dejar el like por ahí arriba para que le pincháis y vayáis directamente a las flores. 3, 4 e incluso 5 flores os cogerían perfectamente. Yo solamente le he puesto 3, pero os cogen muchas más flores. Si veis, os queda un huequito y otro huequito aquí, ¿vale? Y yo ya tengo mis flores, que las tengo aquí preparadas, y lo único que vamos a hacer es enhebrar la aguja, ¿vale? La vamos a situar más o menos aquí entre medio del entrecejo y solamente tendríamos que pasar la aguja pinchando los pétalos por medio, ¿vale? Y solamente asegurarla en el filo. ¿Veis? Entonces vamos a colocar las flores y enseguida vengo. Mirad qué bonito. Bueno, mirad, ya tengo mis flores colocadas y nos quedaría muy poquito. O sea, nos quedaría ponerle la cremallera, que justamente iría así, ¿vale? Cosida al filito. Os recomiendo que abráis la cremallera, ¿vale? Para el lado que queráis que abra o que cierre. Me gusta más así, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es coser, no muy pegado para que la cremallera no pille el hilo o la lana, ¿vale? Y solamente tenéis que cogerlo un poquito al filo, pero mirad, así. No sé si con el negro vaya a poder verlo, pero no muy al ras del carril, ¿vale? Porque si no se pillaría la hebrita y no podríais cerrarlo y abrirlo, ¿vale? Entonces simplemente es cogerlo por la mitad, colocar vuestra cremallera y darle unos pespuntes con una aguja y hilo, ¿vale? Yo tengo aquí mi aguja y mi hilo. Si queréis podéis enhebrarlo primero, aunque yo no lo veo necesario, ¿vale? Y simplemente ir haciendo puntitos por los puntitos. Mira, solamente tenéis que hacer. No tenemos que ser muy expertas. Simplemente así, pasando la aguja por el ladito de la cremallera, ¿vale? Así entero. Vamos a ponerla y cuando pongamos la cremallera volvemos. Bueno, mirad, yo ya he puesto mi cremallera, muy facilito. Vamos a abrir el carril, que bueno, es nueva y cuesta un poquito, pero contra que la abramos 2 o 3 veces, está estupenda. Y mirad, esta sería nuestro monedero precioso, monísimo, cabe muchísimas cosas, aunque lo veis pequeñito, ¿vale? Y lo podemos dejar así, de mano, o
podéis hacerle un cuelgamano, ¿vale? Se lo ponéis con unos trocitos de cadenita, de un llaverito que tengáis por ahí roto, ¿vale? Y le podéis hacer un cuelgamano y le podéis hacer incluso una tira muy larga, para que una nena lo lleve cruzado por el cuello y el brazo, que es simplemente hacer la cadena muy grandecita y en vez de enganchárselo al carril de la cremallera, simplemente es cosérselo hacia los lados. Yo este lo he hecho en rojo, ¿vale? Porque creía que iba a resaltar muchísimo y efectivamente resalta y me gusta. Y este, mirad qué bonitos son. Ay, me encantan. Espero que os guste tanto como me gustan a mí. Creo que le voy a hacer una tira muy larguita. Se la voy a hacer en roja también para que sobresalga. Y este va a ser el bolsito de mi nieta de este verano. Seguro que le va a encantar. Y con lo coqueta que es, va a lucirlo con mucho movimiento, como es ella de ratona. Para ti, Sofía, te amo. Y bueno, si queréis ver cómo hacemos la tirita, para hacerlo largo o corto, quedaros, que terminamos el vídeo.